que si bien, por ejemplo, en el caso de Fondesis, son lugares que nos permiten, ¿no es cierto?, llevar a cabo nuestras investigaciones con financiamiento, nos dan la libertad de investigar en la medida en que estas propuestas sean rigurosamente justificadas, lo que queramos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, hay un modelo detrás que uno no puede sino al menos preguntarse y cuestionar si acaso ese modelo de investigación es tan afín a las humanidades, ¿no es cierto? Y a las artes, ¿no? Eh, por ello hemos querido un poco relevar cuál es el lugar que tienen las humanidades en la universidad actual, en la medida en que el modelo de investigación, pero habría que extenderlo también en otros ámbitos de la vida universitaria, parece que no es muy amigable con el desarrollo de las humanidades y de las artes, habría que incorporar también. Y para ello hemos querido invitar a tres destacados filósofos que han pensado este tema, que tienen producción al respecto, libros, artículos, conferencias, etcétera, y que son personas muy destacadas y que, bueno, nos pueden ayudar a pensar un poquito en conjunto este tipo de cuestiones. Tenemos a tres invitados, que son el profesor Pablo Yarzún, de la Universidad de Chile, ya voy a hacer las presentaciones de cada uno de ellos, Valentina Bulo, de la Universidad de Santiago de Chile, de IDEAS, y José Santos, también de IDEAS de la USACH. Cada uno va a tomar la palabra durante 15, 20 minutos, donde vamos a escuchar su exposición, y luego de las exposiciones de los tres profesores vamos a tener un momento de diálogo, de discusión. Las personas que estén participando a través del YouTube o del Facebook de la BRIP, de la Vicerrectoría de Investigación, podrán mandarnos sus preguntas a través del chat, las vamos a recoger y se las vamos a transmitir a los profesores para poder generar un diálogo al respecto sobre este tema que nos convoca hoy día, que es el lugar de las humanidades en la universidad actual. Comienzo presentando al profesor Pablo Yarzún. Él es filósofo, ensayista, traductor y crítico, profesor titular de la Universidad de Chile, director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Filosofía, Artes y Humanidades y de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Milla. Es además coordinador del director en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte, vicepresidente de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, miembro del directorio del Consortium of Humanities Center and Institute y del Comité Científico Internacional asociado a la Cátedra Internacional de Filosofía Europea Contemporánea de la Universidad de París 8. Entre más de 500 publicaciones, sus últimos libros son Devaneo sobre la estupidez, publicado en Viña del Mar, Doing Justice en Cambridge, con prólogo de Jacques Lesra, Literatura y escepticismo en inglés en Sony, Variaciones sobre lo siniestro en Medellín, y Entre Celan y Heidegger también en Sony, con prólogo de Rodolphe Gachet. Ha obtenido en 2 oportunidades el premio de ensayo del Consejo del Libro y en una el premio del Círculo de Críticos de Arte, doctor honoris causa por la Universidad de Valparaíso, otorgado en el año 2021. Y actualmente 2 libros colectivos sobre su trabajo van a ser publicados próximamente en Santiago y Madrid. Para nosotros es un honor y un gusto enorme tener a Pablo Yarzún entre nosotros y bueno, le damos la palabra sobre este tema a Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias por la invitación también, y me alegra estar en conjunto contigo, con Valentina, con Pepe. Lo llamo Pepe, a José Santos. Todo el mundo le dice así. Bueno, entonces, para hablar sobre esto, voy a tomar un texto que publiqué no hace mucho, hace muy poco, o no sé si hace muy poco, hace un año o algo así. Voy a tomar una parte de un texto, entonces va a quedar un poco abrupto al final, pero creo que es bueno que sea abrupto para que sirva para la conversación. Un texto que de alguna manera se refiere al tema que nos convoca hoy día. En el debate sobre la devaluación de las humanidades, que lleva ya una buena cantidad de años sumando y restando argumentos, uno de los asuntos más reiterados es el de la inutilidad de las disciplinas que se agrupan bajo el nombre de humanidades. Más allá de las retóricas, los matices y las eventuales ironías o vindicaciones, el protocolo habitual es bastante claro y simple, y no creo que sea necesario presentar evidencias al respecto. Desde el punto de vista de los impugnadores del beneficio de las humanidades, una manera de expresar
consiste en contrastar sus pesos específicos con los de las ciencias en general, en términos de su aporte en resultados para el desarrollo y las necesidades sociales, y se da rápidamente por concluida la discusión. Cuando la cuestión de la inutilidad se aborda desde el campo de las humanidades, el tono suele ser apologético, cuando no asume la actitud de la contraofensiva. En ambos casos, trátese de defensa o ataque, se reacciona ante el juicio o prejuicio, si se quiere, explícito o tácito, que sanciona la escasa o nula contribución que tales estudios hacen al progreso individual y colectivo, medido en términos de mejoras y réditos. En uno u otro tono se tiende a reivindicar la inutilidad o la improductividad, sin reparar en que el concepto se inscribe hoy en un marco de referencia para el cual la mentada inutilidad no implica en absoluto la dimensión de la scholé o del otium, del nihil humanum mea limum puto, o de la búsqueda desinteresada de conocimiento, todo ello asociable a viejas y nobles formas epistémicas, sino que se opone a la eficiencia, el rendimiento, el retorno y la aplicabilidad para fines de crecimiento y expansión del control. Con esto suele de inutilidad e utilidad. En medio de este debate, lo que en general no se dice es que las llamadas ciencias básicas o las ciencias a secas suelen estar exentas del estigma de la inutilidad simplemente porque lo que esencialmente se valora y valida de ellas es el potencial de aplicación, lo que lleva a una subsunción de las mismas bajo el principio general de la economía del conocimiento, que a su vez equivale a la subordinación del conocimiento a la economía, de un tipo de economía que no por hegemónico deja de ser específico. Es precisamente la economía del conocimiento, para emplear este concepto en una acepción generalizada, como epítome de diversas maneras de caracterizar la significación del conocimiento en el capitalismo tardío, es precisamente la economía del conocimiento la que está a la base de los juicios y prejuicios acerca de la inutilidad de las humanidades. Es ella también la que impone en su formato actual las tensiones de poder entre estas y las ciencias naturales y exactas, a las ingenierías y las tecnologías, que conciernen esencialmente a su asimetría en términos económicos, más que a especificidades epistémicas, como pudo serlo en el pasado. La certeza, la exactitud, la demostrabilidad estricta son, entre otros, adecuados rasgos concomitantes de esta regla fundamental, pero su poderosa preponderancia pertenece al pretérito. Hoy no pasan de ser credenciales de garantía respecto de los usos económicos del conocimiento así acreditado. Lo crucial en todo ello es la innovación, la palabra clave de la susodicha economía del conocimiento. Esta consideración debería invitar a no trazar de inmediato una línea divisoria intransitable entre las humanidades y las ciencias, sino a buscar puntos de contacto, zonas de fuga entre unas y otras, brotes epistémicos comunes, por decirlo así. Si miramos a las instituciones de conocimiento, no me refiero solo a las universidades, sino también a los centros de diversa naturaleza, las escuelas técnicas, los laboratorios de variada índole y, por cierto, las agencias de financiamiento público y privado, podemos comprobar que sus programas de gestión y desarrollo están modelados de manera dominante y en muchos casos exclusiva por criterios derivados y dependientes de la economía del conocimiento, es la acepción generalizada que le atribuyo aquí. Esos programas responden entonces a una orientación preponderante bajo la cual toda disciplina queda subsumida, si bien de manera desigual. Esta desigualdad que se expresa en el contraste entre el potencial de aplicabilidad e innovación de las ciencias y lo que las humanidades pueden aportar de suyo, es lo que determina la posición de estas últimas en la institución contemporánea del conocimiento. No exhiben ellas un alto potencial de rendimiento en términos de innovación. Pueden contribuir a los procesos que apuntan en esta dirección, aunque siempre en condición ancilar. Su carácter indisociablemente histórico, el valor específico que en ellas tienen las tradiciones y los usos, los contextos, la pluralidad de comunidades, hablas y formas de vida, la cuestión siempre abierta de lo humano, que originariamente las inquieta, impide que sean encausadas de acuerdo a ese vector de innovación. Desde aquella perspectiva hegemónica, el magro retorno que pueden prometer justifica por fin los igualmente magros recursos que se les destinan en los presupuestos universitarios y en los fondos de fomento, y de manera más drástica puede dar razones a la reestructuración, la minimización y hasta la supresión de los lugares institucionales, facultades, institutos, departamentos, centros, núcleos dedicados a su cultivo. Bajo esa presión no tiene nada asombroso que las humanidades haya una tendencia creciente desde hace años ya a un proceso adaptativo a la estandarización de las disciplinas conforme a los criterios a que aludía. Esta tendencia es la cara visible de un malestar de fondo.
Permítaseme bosquejar este malestar a partir de dos síntomas suyos que asumo son neurálgicos. El primero: es usual que quienes ejercen las disciplinas humanísticas manifiesten viva incomodidad por verse sometidos a criterios, condiciones, procesos e instrumentos que se dice no atienden a la especificidad de esas mismas disciplinas, que responden al formato de las características y prácticas propias de las ciencias naturales y exactas, de las STEM, para decirlo más simplemente. Este es uno de los factores que, junto a la cuestión de los recursos, más incide en la percepción de tensiones entre unas y otras áreas del conocimiento. Me refería hace un momento a criterios congruentes con la economía del conocimiento. En el lenguaje de la institución contemporánea, esos criterios hablan en calidad de méritos académicos y epistémicos de la excelencia, la productividad y los resultados. Para decirlo compendiosamente, la estimación de esos méritos se establece en correspondencia con el rendimiento. A su vez, el rendimiento se determina a partir de un conjunto de estándares que son los que reflejan la concepción que tiene la institución acerca del conocimiento mismo. La pertinencia de los estándares se decide en cuanto estos permiten medir el rendimiento. El aspecto cuantitativo de esta medición pesa sensiblemente en las evaluaciones y calificaciones de los individuos, grupos y unidades, sin que se tenga claridad suficiente sobre el sentido y alcance en que esa gravitación es conveniente. El aspecto cualitativo remite en último término a la existencia de comunidades expertas y de organismos autorizados que al fin y al cabo obedecen a los mismos criterios. Hay pues, por una parte, un concepto procedimental implícito del conocimiento y por otra, cierta singularidad del mismo que refuerza los criterios en cuestión. Aquello que así se refuerza es la idea de que la pertinencia y competencia académicas consisten en la conmensurabilidad que puede establecerse entre los desempeños concretos y la forma normal que para estos define el complejo de actividades de una comunidad establecida. Esto condiciona un régimen de reproducción por el cual las comunidades científicas aseguran supervivencia en el tiempo. Sin duda, la reproducción pertenece inevitablemente a la lógica de desarrollo de una disciplina y de quienes la ejercen. Pero cuando se la sanciona como ley, se toma una decisión sobre la naturaleza misma del conocimiento y de su devenir, que encubre con el silencio su propia precariedad. De hecho, esta me parece ser la manera más evidente de mostrar cómo, en la configuración procedimental del concepto implícito del conocimiento, se acusa como en negativo la falta de una idea del mismo. Mientras menos sabemos acerca del conocimiento, de su génesis, su estructura, su dinámica y su índole, mientras más se nos desdibuja, más avanza la normalización del conocimiento. Con lo suyo pagan las humanidades. Voy al segundo síntoma. Otra de las formas predilectas de acentuar la distinción y división entre las humanidades y las ciencias consiste en confrontar los respectivos modos de exposición del conocimiento. Por cierto, la exposición del conocimiento es inherente a este mismo, no le sobreviene como un aditamento externo, sino que de un modo u otro expresa el proceso y las operaciones de su generación, o bien la forma normal en que uno y otras deben ser comunicados. Se critica la reducción del discurso de las humanidades a la hegemonía del artículo, del paper. Pepe ha escrito sobre eso, como credencial epistémica y condición de inserción y permanencia en la academia. Es posible identificar características propias de tal producto y ponderar lo que la implantación del paper como forma regular de discurso significa para las humanidades. Junto a ello es posible presentar evidencias de la multiplicidad histórica, de formas y formatos discursivos y escriturales de lo que llamamos humanidades, sin perjuicio de reconocer que unas y otros, tal vez no en su totalidad, pero sí en abundancia, han sido propias y propios de lo que hoy llamamos genéricamente ciencia. Pero hay dos cosas que uno echa en falta. Uno es la adecuada explicación de la identidad y función del paper, que por cierto no puede ser evaluado solamente en términos epistemológicos. Otra, cuáles serían las formas de discurso y escritura correspondientes a la especificidad epistemológica del discurso de las humanidades. En cuanto a lo primero, me parece relativamente obvio que el paper es un instrumento fundamental de lo que he llamado la normalización del conocimiento. En tal medida sería una pieza plenamente funcional de la economía del conocimiento, pero no solo en cuanto es una forma expositiva eficaz, lo que sin duda es inherente a su definición, sino que esta misma eficacia, reflejada en las características que se le atribuyen y las condiciones que debe satisfacer para ser validado como comunicación de conocimiento, es la naturaleza del modo de producción de conocimiento que él mismo expresa. Este modo, que es sin duda dominante, es el modo propio del capitalismo tardío, y hasta podría decirse, bajo ciertas condiciones, el modo neoliberal de producción del conocimiento, caracterizado por la linealidad argumental y probatoria, la medición de resultados, no la evolución de procesos,
la evaluación de procesos, perdón, el potencial reproductivo verificable a través del impacto y otros rasgos cuya mención omito aquí. En cuanto a lo segundo, lo relativo a las humanidades, se defiende desde las humanidades la gravitación mayor que tienen los libros sobre los artículos. Pero mientras estos proliferan interminablemente, y según el medio en que se difundan son prenda de validación, aquellos, los libros, no suelen ser fácilmente avalables. La alternativa en cuanto a las formas expositivas de las humanidades se alega ser el ensayo. Entre nosotros, en América Latina, se lo propone como una forma particularmente relevante, que si por una parte, en razón de su juego con lo verosímil, lo incierto y la digresión, no cuadra con los estándares aceptivos del paper, por otra, tiene funciones que no se agotan en lo epistémico, sino que, en virtud de su vocación crítica, inciden en el debate público y en lo político en sentido extenso. No es que los papers sean austeros o inocuos en este sentido político, porque se deben, sin que la mayoría de sus autores quiera reconocerlo, tenga la mínima idea acerca de ello, a una política, una economía política del conocimiento, a la que simplemente se pliegan con perfecta obediencia, que es la que rige el antedicho modo de producción. En esta obediencia desempeña un papel nada desdeñable el lenguaje. Hablan esos productos una suerte de lengua universal, de hecho, si no se publica en inglés, en una suerte de inglés de Coiné, regularizado, ya se está en notorio desmedro. Lengua que se quiere lo más neutra, expedita y transparente posible. El ensayo, en cambio, no abandona jamás el suelo nutricio de la lengua natural y vernácula y apela a sus múltiples matices y a la diversidad de sus ritmos para dar el pulso del pensamiento. Tampoco tiene de antemano trazada la pauta de su factura, como regularmente ocurre con el paper, con resumen, introducción, método, resultados, discusión y conclusiones, sino que se adapta con versatilidad a las características y peculiaridades de su asunto. Suele apartarse de la vía previsible para hacerse cargo precisamente de lo que esos rasgos evocan o sugieren a la consideración y no pocas veces adopta la tonalidad de las conversaciones. Y como dije que iba a tener un final abrupto, esto voy a dejarlo hasta ese punto para abrirla a la conversación con ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu exposición y tus proposiciones. Le vamos a dar la palabra a Valentina Bulo. Valentina es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Sus líneas de investigación giran en torno al cuerpo, la materialidad y la afectividad. Ha dirigido diversas investigaciones fóndices, tales como Materialidad del cuerpo y la diferencia en la ontología de Jean-Luc Nancy, Ontología política del placer, es otro proyecto que también ha tenido a su cargo. Ha publicado los libros Tonos de realidad, Pensar el sentimiento en Xavier Zubiri, El temblor del ser, Cuerpo y afectividad en el pensamiento tardío de Martin Heidegger, y finalmente Sobre el placer, publicado además en la editorial Síntesis en España, y así como diversos artículos correspondientes. Le damos la bienvenida a Valentina y te agradecemos si tomes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. La semana pasada dije que te pregunté si se podía hacer solamente un punteo más que un texto. Empecé a hacer, tengo como 7 páginas de punteo, así que te pido que me avise. No voy a ir entre leyendo y comentando, porque es algo previo a una redacción, pero claramente es algo que ya se está proyectando como un texto. Así que te agradezco la invitación, agradezco a la universidad también la voluntad de pensar las humanidades. Traté de hacer la tarea en el sentido de ir pensando por palabra, el sentido de universidad, el sentido de construcción de conocimiento, para finalmente llegar a las humanidades. Hay varias cosas que no están resueltas, son más bien preguntas, pero sobre todo están hechas, me parece a mí, en completa concordancia con lo que dice Pablo y con lo que supongo va a decir Pepe, pero están hechas desde el contexto histórico nuestro, que tiene que ver con un momento, ¿cómo se llama? Reinicial, para poner una palabra heideggeriana. Es un momento donde nosotros nos estamos preguntando qué país queremos. Se lanzó el día lunes la propuesta de nueva constitución. También estábamos comentando incluso
las diversas elecciones a rector que han habido en diversas universidades, uno puede leer o uno tendría que poder leer a los programas la respuesta a la pregunta ¿qué universidad queremos? Que me parece que es un poco el lugar donde quiero pararme, digamos, tratando de preguntarle a la universidad por aquello que queremos construir, y sobre todo por qué modelo de investigación queremos. Entonces, un poco situada en este momento, que son preguntas más bien fundacionales, digamos, pienso que las universidades, y aquí aprovecho que somos universidades estatales, las universidades estatales en especial, debemos tener propuestas concretas respecto a los modos de conocimiento, y también propuestas respecto a aportar la mejora de los instrumentos que miden nuestro trabajo con una mirada crítica. Estoy pensando particularmente en ANID y también la CNEA. Entonces, las universidades debemos sacar un poco más la voz con respecto a los modelos que nosotros tenemos. Creo que es un poco el sentido de la convocatoria también. Con respecto a la construcción de conocimiento, quiero concretamente proponer 3 elementos que me parece que debieran estar presentes en esta construcción de conocimiento en este contexto actual. El primero es pluralidad, el segundo es cooperación, y el tercero es democratización del conocimiento. Me parece que un poco el rumbo tendría que estar por lo menos teniendo presente estos 3 elementos. Parto entonces por el primero. En primer lugar, la pluralidad tenemos que pensarla como un componente indispensable para pensar cualquier construcción de cualquier comunidad que pretenda no ser totalitaria. Pensador boliviano que se llama René Zabaleta utiliza una expresión muy linda que se puso bien de moda, que es sociedad abigarrada, que tenía que ver justamente con un cierto tipo de comunidades que se conforman en una combinación abigarrada de pluralidad y contingencia. Por otra parte, tenemos el clásico y bastante conocido trabajo que hace Hannah Arendt con respecto a que una de las características que tienen las comunidades totalitarias va a tener que ver con esta homogeneidad, y en la medida en que no dan cabida al otro en cuanto tal, y que termina ese otro siendo expulsado de un tono homogéneo. Para Arendt lo que es propiamente mundano y lo que compone ¿cómo se llama? Sin poder ser cambiado por otro, se me fue la palabra ahora, tiene que ver del espacio público, va a ser la pluralidad. Y esa es justamente lo que es condición humana. Es lo que hace posible que haya un mundo en común. Dicho de manera más explícita, para que una determinada comunidad no devenga totalitaria o excluyente, es indispensable la pluralidad. Hay una proporcionalidad inversa entre lo totalitario y la pluralidad. Mientras una comunidad sea más plural, será menos excluyente. Entonces, la pluralidad como un estrato básico e ineludible de lo que podríamos llamar el estar unos con otros, por lo menos autores como Jacques Nancy, también va a ser constitutiva de nuestra singularidad. Entonces, esta pluralidad no solo acaba con la singularidad, sino que es constituyente de ella. Es el singular quien es plural. En definitiva, siempre hay una pluralidad en cada ser singular. La pluralidad es entendida, y acá me meto en política contingente, como una trama de relaciones hecha de diferencias. Pluralidad no es una mera adición cuantitativa. Las diferencias son las que impregnan de sentido a nuestras acciones y discursos. Es importante remarcar este punto, especialmente ahora, porque el concepto de pluralidad, por lo menos en contexto de la nueva Constitución, ha sido criticado en términos de ser una división. Pluralidad no es división, sino que nada más y nada menos que la condición básica de lo que podemos llamar común.
En este sentido, de la pluralidad como trama de relaciones hecha de diferencia, es un momento vinculativo de unos con otros y es determinante a la hora de pensar un nosotros. Este nosotros es parte de la pluralidad, como lo vio Arturo Roig, y requiere de 3 momentos que podríamos llamar, de la mano un poco de Arturo Roig, el momento de autoestimación de una comunidad, el momento de autoafirmación de esta comunidad, y en un tercer momento, la pluralidad como un nosotros requiere el momento de autodeterminación plural. Entonces, si pensamos en esta pluralidad para pensar la universidad y la construcción del conocimiento, por lo pronto nos acercamos a lo que está proponiendo nada más y nada menos que la nueva Constitución, que fue lanzada este día lunes, en el artículo 96, inciso 2, y lo leo, hay que empezar a leerla y citarla. El Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento en el país, considerando sus diferentes contextos culturales, sociales y territoriales. Asimismo, promueve su acceso equitativo y abierto, lo que comprende el intercambio y la comunicación de conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible. Hasta ahí el artículo. Entonces, esta pluralidad, damos un paso más en nuestro contexto nacional y latinoamericano, ha de darse necesariamente, a mi modo de ver, en un horizonte intercultural. La pluralidad es para nosotros necesariamente intercultural. Y cito a Claudio Alvarado Lincopi, lo cito: aquí ya es un gran desafío, hablando de la plurinacionalidad, pero nos sirve para lo que estamos pensando, de reconocer lenguajes ocultos, habilitar una acción comunicativa donde lo que antes eran susurros se vuelve presencia simétrica, permitiendo con ello la construcción de un espacio de diálogo de racionalidades. Este reconocimiento implica volvernos inteligibles unos con otros, aceptar la condición humana de los diversos pueblos con sus trayectorias y proyecciones. No se trata de tolerancia, sino de atribuirnos entre todos los pueblos las capacidades para construir una vida común en simetría de dignidades. Hasta ahí la cita. Como ya lo vio Pablo con detalle, yo lo suponía, así que lo tenía escrito antes de escucharte, Pablo, porque hemos estado hablando muchos años durante estos temas. El canon epistémico de las ciencias exactas no puede ser el único que rija la construcción del conocimiento, y las humanidades colaboran de manera fundamental en esta riqueza. Segundo punto, colaboración. Competir menos y colaborar más. El argumento que nos dan para la competencia siempre ha sido que hay fondos limitados. Ese es el argumento. Dice, no se puede no competir porque los fondos son limitados. Por eso debe haber competencia. Ese es como un poco el argumento general que se da. Un dato relevante para esto es pensar que el porcentaje de adjudicación de los proyectos ANID, por ejemplo en Fondesit, va a distar, hay una distancia bastante grande con respecto al porcentaje de los proyectos bien evaluados, es decir, con nota sobre 4. Entonces tenemos unos fondos limitados que argumentan una competencia, y tenemos un alto número de proyectos que son evaluados según el sistema de ANID como proyectos de alta calidad. No tengo los números porque habría que buscarlos en la información pública, no lo he encontrado, de cuántos son evaluados. En este minuto el puntaje de corte está más o menos en el 4,5, de cuántos proyectos son los que están entre el 4 y el 5, pero ese porcentaje es bastante grande. Entonces, de esta manera, hay una metáfora que he usado bastantes veces, que dice que tenemos que pasar como de un modelo, y Pato, ahora que estamos en Temuco, aunque sea virtualmente, se va a entender bastante ahí la metáfora, pasar de un modelo de plantación de pino a un modelo de bosque nativo.
ese modelo de bosque nativo tiene que ver y retoma en este sentido lo que estábamos hablando sobre pluralidad, retoma esta pluralidad en términos colaborativos y no en términos de monocultivo, como hoy día tenemos una plantación de pino de ciencias exactas, por decirlo así. Tercer punto, democratizar el conocimiento. ¿Qué significa democratizar el conocimiento? ¿Qué significa que la construcción de conocimiento sea democrática? Algunas ideas más bien sueltas, pero que habría que poder desarrollar más. En primer lugar, y retomando los puntos anteriores, habría que incentivar el diálogo universitario para generar de forma democrática y participativa, en primer lugar, qué es lo que nosotros entendemos por calidad de la investigación, las políticas de investigación, etc. Hoy día las tomas de decisiones con respecto a las políticas de investigación no son democráticas. De hecho, no son, nosotros hablamos esto en este tipo de espacios, pero no hay otros lugares formales donde nosotros podemos participar en términos de intervenir en lo que son las decisiones con respecto a las políticas de investigación. Entonces, en primer lugar, democratizar el conocimiento tiene que ver con democratizar las tomas de decisiones respecto a la investigación. También en la relación del conocimiento, y aquí hay una idea con respecto a cómo ha de entenderse hoy la universidad, en la relación que tiene el conocimiento respecto a la sociedad. La democratización, estoy citando un texto aquí de Alejandra Botinelli y Rodrigo Carmi, el 2019, que se llama El problema de las humanidades. La democratización, dicen ellos, implica ir desde abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia las instituciones públicas y más allá de ellas, con el horizonte en la invención de una nueva república. Para ello, dicen, será preciso abrir un nuevo lugar de enunciación en el que las comunidades académicas, en tanto parte de la trama ciudadana general, puedan imaginar otras posibilidades, otros modos de pensar y actuar. ¿Cómo voy, Pato, con el tiempo? Me queda el último punto ya. Bueno, sigo nomás. Dale, está bien, está bien. Ya. Traje cifras, ya que estamos criticando lo cuantitativo, voy a dar un ejemplo bastante cuantitativo con respecto a las humanidades, lo comentaba con Pepe también en alguna conversación, y encontré solamente a modo de ejemplo, si uno mira el regular del 2020, pasa lo mismo en otros años, pero me voy a quedar con este ejemplo. Si uno mira la cantidad de proyectos aprobados en las distintas disciplinas, en ciencias naturales y exactas, tecnología, pero lo que uno puede mirar es ir a la cantidad de recursos dados a cada una de estas áreas, digamos. Y eso es lo que les voy a mostrar acá. El regular del 2020, las ciencias naturales y exactas, se les dieron 202 proyectos con 34.700 millones, lo que equivale al 41% del porcentaje total. Las tecnologías fueron obtenidos 30.000 millones, lo que equivale al 35,5% de los recursos totales, y en ciencias sociales y humanidades fueron 19.800 millones, lo que equivale al 23,4%. Es decir, si nosotros comparamos los porcentajes en términos de recursos, no en términos de cantidad de proyectos, en los proyectos de sociales son el 23,4%, sociales, artes y humanidades. Y para el dato anecdótico, ya que aquí habemos 4 filósofos, la disciplina que menos recursos tiene de todas es, con una distancia significativa, filosofía, que tiene un 0,8% de los recursos totales, y las dos que le siguen son historia, que tiene un 1,2%, y lingüística con 1,3%. Es decir, las 3 disciplinas que obtienen menos recursos en todas, y revisé varios años, pero hoy solamente esto, es
con una distancia importante, filosofía, digamos, historia y lingüística y literatura. Entonces, hay una cosa que me parece a mí que es una cosa que uno puede argumentar, porque en general se nos dice, claro, es que los proyectos de las ciencias sociales y humanidades son más baratos. Pero si uno quisiera rectificar en términos de cantidad de recursos, con muy poco dinero se podría asignado especialmente hacia las áreas de sociales y humanidades, se podrían financiar de manera bastante más fácil que en ciencias naturales y exactas todos aquellos proyectos que estaban entre esa nota 4 y 4,5. Eso, dicho se hace con poca plata, entre comillas, digamos, a diferencia de tratar de hacer esto, las naturales y exactas, que efectivamente son proyectos mucho más caros. Entonces, hay una posibilidad de corregir esto, lo que pasa es que tiene que haber una voluntad y tiene que haber una decisión. Pero es una cosa a poner. Otro segundo elemento, y con esto ya no me queda más, pero ahí me cierran cuando se acaba el tiempo nomás. Otro elemento importante que tiene que ver con las humanidades, tiene que ver con la relación, y por eso partí con este momento histórico, con esta manera de pensar, un reinicio en varios sentidos, tiene que ver con que las transformaciones sociales profundas se necesitan cambios culturales que requieran siempre la reelaboración de conceptos y horizontes de comprensión. Ahí las humanidades tienen un rol fundamental. La universidad completa, pero las humanidades especialmente. La universidad, más que un rol guía, es decir, de la que sabe y le enseña a los que no sabe, me parece que debe ser un acompañante de las transformaciones, un acompañante de la sociedad, y en este sentido la sociedad no puede ser entendida como un medio. Hoy día las universidades expresan eso de vinculación con el medio. Tampoco puede ser entendida como una extensión, que era como se llamaba antes, de vinculación con el medio, sino que tiene que ser entendida en términos de una colaboración con la sociedad. Ese tiene que ser un poco el rol. La universidad trabaja con la sociedad. Y en ese sentido, Pablo ya lo tocó, el impacto de las humanidades no tiene que ver directamente con el índice de citación directamente, sino si le vamos a preguntar cuáles son los textos, por lo menos en filosofía y en otras humanidades, que han tenido impacto, nosotros vamos a preguntar derechamente lo que es la remoción de capas históricas. Justamente la función específicamente de las humanidades tiene que ver con una remoción del horizonte de posibilidades de comprensión. No hay un índice de citación que agrega valor a los productos, sino que hay una colaboración con la sociedad en donde la remoción de posibilidades de comprensión es la que está puesta en juego, digamos. En ese sentido, y se desprende de lo anterior, la universidad no puede ser entendida como una separación entre investigación, docencia y colaboración con la sociedad. La sociedad no es un mero objeto de estudio, ni tampoco lo es la naturaleza, no es un medio, no es el lugar donde la universidad se extiende. Y la academia en este sentido no puede estar de espaldas con la sociedad y de espaldas a la naturaleza, sino que se debe apuntar hacia una relación de reciprocidad y colaboración con ellas, no solo al interior de la academia, sino con los otros. Y a eso me parece a mí que nos debemos, y a eso debemos nuestro quehacer. Y las humanidades en esto tienen un rol fundamental. Estoy a punto de cerrar así como Pablo. Voy a casi hacer eso. Hay varias cosas que ya dije. Cierro casi. Si hoy es necesario entonces tomar medidas de reparación histórica para promover y asegurar la paridad de género en la academia, así como el fortalecimiento de las universidades de regiones, también es necesario, me parece que este es un tema que tiene que
aparecer, digamos, con mayor fuerza, es necesario fomentar y reparar la diferencia estructural de posibilidades del quehacer de las humanidades. Hay ahí una reparación que tiene que haber. Por una especie de paridad disciplinar, podríamos hablar, ya que está como el término paridad es un término que hoy día está apareciendo con mucho sentido, me parece que también es posible hablar de una paridad disciplinar. Y eso se ve no solo en los programas ANID, sino que también se ve en las políticas universitarias mismas. Entonces, me parece que el estatus, por ejemplo, que tienen, que también lo mencionó Pablo, el estatus de las facultades de humanidades en las distintas universidades, es algo que también ha de ser necesario reparar. Cierro con eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina, por tu exposición, además muy completa, con muchos focos que has planteado, así que te lo agradecemos muchísimo. Y le damos la palabra ahora al profesor José Santos. Lo presento, él es doctor en filosofía por la Universidad Konstanz de Alemania, es investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago también. Ha publicado como autor los libros El conflicto de las representaciones, América Latina como lugar para la filosofía, Cartografía crítica, El quehacer profesional de la filosofía en Chile, el 2015, Lugares espectrales, Topología testimonial de la prisión política en Chile, del 2019. Ha compilado textos como Revisitar la catástrofe, Prisión política en el Chile pinochetista, del 2016, con Carolina Pizarro, Liberación, Interculturalidad, Historia de las Ideas, Pensamiento Filosófico en América Latina, en 2013, Nuestra América Inventada, América Latina en los Pensadores Chilenos, en 2012, Escritos Republicanos, en 2011, junto con María José López, la Universidad Chilena desde los Extramuros, Luis Chers García, del 2005, y en el último tiempo ha liderado los proyectos Campo de Prisioneros en Chile, Reconfiguración de los Lugares y las Subjetividades, 2014-2017, Tortura, Concepto y Experiencia, 2018 al 2020, y Formas de la Traición en el Cono Sur, 2021-2023. Pepe, bueno, es un agrado tenerte acá, un gusto, y te damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Pato, por la invitación. Es rico volver a compartir una mesa con tan destacados colegas como el Pablo y la Valentina. Y por supuesto con el Pato, que además nos encontramos más regularmente ahora. Voy a leer y comentar un texto que preparé para hoy día, que toca como las mismas cosas que han dicho mis colegas. El problema es poner al final, porque como que no se, como se repite, y al final siempre está la sospecha de que mientras ustedes fueron hablando yo anotaba, y después, pero no es así. El texto lo tengo, espero confíen en mí, lo tenía escrito, pero nos topamos en muchas cosas y puede ser hasta entretenido. Lo único que yo me voy a enfocar más en un punto que tiene que ver con alguna de mis obsesiones, en este caso el Fondesit. Hace como 10 años más o menos yo publiqué un artículo, un paper, sobre la cuestión de los Fondesit en Chile en filosofía. Y parte de eso después formó parte de un libro. Y en ese texto yo hacía la siguiente afirmación, la voy a leer. Decía: más que simplemente financiar proyectos, Fondesit es la institución que desde su creación ha dictado en Chile las pautas de la investigación. Su papel ha sido, usando una metáfora, el de una suerte de alarife que ha ido diseñando la fisonomía de la investigación en Chile. Eso decía yo hace como 10 años. En lo que sigue, lo que voy a hacer ahora, quisiera detenerme en esta afirmación y explorarla con algo más de detenimiento. La intuición inicial, mi hipótesis, es que hemos mirado generalmente a Fondesit solo como un fondo concursable, y sin embargo en realidad ha sido mucho más que eso. Hablaba hace 10 años metafóricamente de un alarife, pero pienso ahora que la metáfora es algo limitada en algunos sentidos. Hoy me inclinaría a hablar más bien del efecto Fondesit, para aludir a aquello que la creación de este fondo ha provocado sobre la investigación chilena. Comenzaré por sostener que se trata de un efecto enorme en profundidad y extensión,
que ha formado una cultura de la investigación en nuestro país que se ha asentado y afianzado a lo largo de los años, haciéndose dominante. La cuestión entonces es comprender cómo es que un simple fondo concursable para financiar algunos proyectos de investigación llega a tener estas repercusiones. Ese es lo que intentaré dilucidar en este ratito. Por supuesto, inicialmente, no creo que lo... Cuando escribía sobre Fondesit hace 10 años atrás, intentaba explicar qué era lo que quería decir con que ha dictado en Chile las pautas de investigación. Decía a modo de explicación, me cito nuevamente, porque si no es autoplagio, ¿no? Si no decía nuevamente, las líneas de investigación que ha financiado Fondesit han logrado desarrollarse y afianzarse, los investigadores que han obtenido su apoyo se han instalado y adquirido reputación, las universidades cuyos investigadores han obtenido sus auspicios se han perfilado como universidades de investigación, etc. Sin ser esto falso, pienso ahora que es solo una parte de lo que constituye el efecto Fondesit. Para captar las dimensiones de dicho efecto es indispensable trascender el análisis de las cifras. En ese estudio que hiciera de Fondesit hace 10 años atrás, me refería a lo que había ocurrido con esa institución cuando cumplía 30 años. Y decía entonces, constataba entonces que en 30 años, en el caso de filosofía, se habían financiado 243 proyectos y que esos proyectos habían sido liderados por 90 investigadores. Estos son sin duda los investigadores más favorecidos cuyas líneas de investigación pudieron desarrollarse con un buen financiamiento. Lo que quisiera observar ahora es que aunque estas cifras son simplemente exiguas y por lo tanto no es posible desde allí dimensionar la magnitud del impacto que ha tenido Fondesit sobre la investigación en filosofía en particular y sobre la investigación en general. En efecto, si dividimos por año la cantidad de proyectos financiados en filosofía en esos primeros 30 años es 8.1 y la mayor cantidad de proyectos se financió en un año fue el 2008 que se financiaron 16. Sin tener las cifras exactas, es evidente que en el contexto de los proyectos de investigación filosófica que se realizan anualmente en nuestro país, esta cifra es muy menor. Algo similar se puede decir de los investigadores. Los 90 individuos que lideraron proyectos de investigación Fondesit en sus primeros 30 años, sin duda, eran tan solo una fracción muy menor de todos los académicos que condujeron investigaciones filosóficas en Chile en esos 30 años y que en su gran mayoría trabajaron al margen de Fondesit. Dado lo exigua de estas cifras, el efecto que Fondesit ha tenido sobre la investigación en Chile no puede observarse adecuadamente a partir de ellas, sino que debe ser buscado observando lo ocurrido desde otras perspectivas. Sería importante, me parece, comenzar por una perspectiva histórico-política para luego desplazarnos hacia una más bien sociocultural. Hace 40 años, exactamente el año 1981, se creaba Fondesit. Este acontecimiento se da en el contexto de todo un despliegue legislativo e institucional enmarcado en la instalación de la Constitución de 1980. Ley de AFP, ISAPRE, nueva ley de universidades. Todo eso ocurre alrededor del año 80, 81, 82. Se trataba de la instalación de un entramado de legislaciones, todas inspiradas en los mismos principios e interrelacionadas entre sí. No es para nadie una sorpresa sostener que la dictadura cívico-militar pretendió refundar Chile a principios de los 80. De la mano de un terror desplegado amplia y ostensiblemente, esta estructura legislativa e institucional habría de servir para operacionalizar y preservar en el tiempo el perfil de este nuevo Chile que se estaba fundando. No parece aventurado sostener que en este contexto la investigación también fue parte de la agenda de este ímpetu refundacional. La creación de Fondesit podría considerarse la manifestación concreta de ello. No es mucha la información que existe sobre la fundación de Fondesit, sin embargo basta mirar la historia que presentan en su propia página web para corroborar el punto. En dicha presentación se liga expresamente la creación de Fondesit con las reformas educacionales de aquella época, haciendo patente la conexión entre la creación del fondo concursable y las reformas del principio de los años 80. En el espíritu de dichas reformas,
Fondesit introduce un criterio general y basal para la asignación de recursos, la competencia. En el futuro, los investigadores que aspiraran a obtener fondos del Estado deberían competir unos contra otros por dichos dineros. La confianza irrestricta en los efectos virtuosos de la competencia que atravesó todas las reformas de aquella época se instalan también en el campo de la investigación. Tal como ocurriera en los otros ámbitos, detrás está la certeza de que el hacer competir a unos investigadores contra otros tendría como efecto que se financiarían los mejores proyectos y a los mejores investigadores, que además esto estimularía a los investigadores a superarse a sí mismos y a mejorar su trabajo para poder acceder a los fondos, etc. Esa es la argumentación que se da básicamente en todas las reformas. Luego de 30 años, comenzaron a aparecer voces que criticaban el sistema de los fondos concursables. No es que antes no existieran individuos críticos que manifestaban su malestar, de hecho los hubo, pero casi siempre terminaban marginándose del sistema. A lo que aludo es a que hace unos 10 años aproximadamente que es posible percibir una molestia articulada y fundamentada, una corriente crítica más contundente y sistemática. Un pequeño rastreo del surgimiento de esta corriente crítica intenté hacer hace algunos años en un libro sobre la filosofía en Chile. Estas críticas sin duda han provocado la incidencia de reformas del modo en que operan los fondos concursables administrados desde Fondesit. Es evidente, con solo observarlas, que estas reformas, sin embargo, no afectan el núcleo fundacional, la cuestión de la competencia misma. Las reformas en realidad solo han pretendido mejorar el sistema de competencia. Estas políticas de investigación que se encarnan en Fondesit, como es evidente, podrían haber tenido algún efecto menor sobre el mundo de la investigación en Chile. A jugar por las cifras que presentaba antes, sin duda se podría haber determinado la carrera de algún grupo privilegiado de investigadores. Dicho grupo, sin embargo, no es tan grande ni tan relevante. El efecto de estas políticas de investigación encarnadas en Fondesit, sin embargo, se multiplica exponencialmente cuando las universidades chilenas, casi sin excepción, decidieron plegarse a Fondesit, por decirlo de alguna manera. Ahora voy a explicar un poco a qué me refiero con eso. Este fenómeno puede observarse al menos en los siguientes sentidos, al menos, probablemente hay muchos otros. En primer lugar, las universidades cedieron mayoritariamente la carga del financiamiento de la investigación a Fondesit. Hasta los años 80, ellas, las universidades mismas, eran las que asumían el costo de la investigación que hacían sus académicos. Con la aparición de Fondesit, las universidades ven una alternativa para transferir al Estado esta responsabilidad financiera. Esto no quiere decir que desaparezcan los fondos de financiamiento interno de las universidades. Es evidente, sin embargo, con solo observarlos, que estos fondos en su mayoría pasan a ser muy menores en comparación con los de Fondesit y están habitualmente destinados expresamente, hoy sobre todo, a la preparación de proyectos para luego ser presentados al Fondesit. En segundo lugar, justamente a raíz de lo recientemente observado, los exiguos financiamientos para la investigación que distribuyen las universidades internamente han mutado hasta asumir los mismos criterios de evaluación utilizados por Fondesit. Lo más evidente es que se adopta el mismo sistema de fondos concursables para la distribución de los recursos. Esta asimilación se puede ver incluso en lo relativo a los formularios que se usan internamente, pues en general son copia casi textual de los presentados por Fondesit. En tercer lugar, las universidades en su gran mayoría adoptan los criterios establecidos por Fondesit para la evaluación de trayectorias de los investigadores. Un ejemplo paradigmático de ello es el lugar que ha llegado a tener el paper como modo prioritario de escritura académica y la importancia que adquieren las bases de datos como EASY en su momento WOS ahora. Se podría sostener que, habiendo Fondesit estructurado su evaluación curricular, priorizando absolutamente los papers publicados en revistas EASY o WOS, las universidades comienzan a exigir e incentivar, por los dos lados, a sus académicos a que escriban en este formato y publiquen en estas revistas. En la medida en que Fondesit ha ampliado en los últimos años dichas bases de datos a Scopus y ERI+, las universidades, fieles a su costumbre, también los han ido incorporando. En cuarto lugar, a nivel formal, en Fondesit no hay distinción entre las ciencias humanas y del espíritu o ciencias naturales. Ahí topo con algo que creo se topa con algo que dijo el Pablo. Los formularios de postulación son los mismos para todas las disciplinas, los criterios de evaluación tampoco difieren en principio. No puede ser una sorpresa, además, que como matriz para todas las disciplinas se ha tomado a las mismas ciencias naturales.
Aunque las universidades distinguen entre disciplinas organizándolas por facultades y departamentos, sin embargo, en el plano de la investigación se adopta esta misma asimilación de las humanidades y las ciencias sociales como parte de un todo indiferenciado de las ciencias, con preponderancia de las ciencias naturales. En quinto lugar, esta homogenización de las ciencias humanas y las ciencias naturales contrasta con la disparidad entre los niveles de fondos asignados a las universidades con relación a las ciencias naturales. Y ahora me topo con algo que dijo la Valentina. Desde un inicio se puede percibir en Fondesit un menoscabo en lo relativo a los financiamientos entregados a las humanidades. Bajo el pretexto de que se trata de proyectos más baratos, simplemente se entregan a las humanidades un porcentaje escandalosamente inferior al asignado a las ciencias naturales. Este argumento y su consecuencia a nivel de recursos es asumido por las universidades, reproduciendo la precariedad en las que aquellos que nos dedicamos a las humanidades debemos trabajar. Estas, me parece, son algunas marcas concretas de lo que en las que se puede ver la forma en que las universidades se han ido plegando expresa y acríticamente a Fondesit. Todo esto ha venido ocurriendo desde hace más de 40 años. Si pensamos en términos de generaciones de investigadores formados en este lapso de tiempo, varias son las generaciones que han sido afectadas. Un investigador que el año 82, por ejemplo, tenía 30 años y comenzaba su carrera, hoy ya habrá jubilado hace un tiempo. Dicho investigador fue sorprendido por la aparición de estos fondos concursables. Se vio forzado a aprender desde cero de qué se trataba todo esto y cómo adjudicarse los fondos. Debió ser sumamente difícil asimilar el cambio. Si es que tuvo suerte y supo hacerlo, habrá sido favorecido, con lo que alcanzó en su momento algún grado de reconocimiento y prestigio. Es de suponer que durante su carrera habrá formado a otros investigadores más jóvenes y les habrá transmitido lo que aprendió al respecto. Algunos de sus alumnos se habrán hecho más expertos aún y habrán formado a su vez a otros alumnos y estos a otros. Esto ocurría mientras las universidades se iban plegando cada vez más, con más intensidad a fondos. Es esperable que al pasar de los años, los nuevos investigadores hayan perdido de vista cómo era que se hacía investigación en Chile antes del modelo Fondesit y solo sabrán de este modo de hacerlo. Luego de 40 años, los investigadores se han adaptado, incluso algunos sobreadaptados. Para un investigador hoy en día, la competencia por los fondos, las postulaciones a fondos, la gestión del currículum competitivo, la lucha de las publicaciones por las publicaciones mejor punteadas, etc., son cuestiones básicas y evidentes que se asumen como parte del juego, como propio de la vida de un típico investigador. Haciéndose eco de ello, es que muchos programas de posgrado han incluido el desarrollo de habilidades en este sentido en sus planes mismos de estudio. Un investigador que quiera ser exitoso actualmente debe tener las cualidades necesarias para competir por la obtención de fondos, de lo contrario simplemente fracasará. El efecto Fondesit, por lo tanto, no puede mirarse solo en lo referente a los números que habitualmente se exhiben, cantidad de proyectos financiados, número de publicaciones que se han generado, cantidad de investigadores patrocinados, montos asignados, etc. Si observamos dichas cifras, no nos podremos hacer una idea real de la dimensión de su efecto, de sus verdaderas consecuencias. Dicho efecto adquiere su real magnitud si observamos lo que ha ocurrido con la cultura investigativa en Chile en los últimos 40 años. Aquello que la dictadura instaló como modelo investigativo cuando funda Fondesit ha permeado hacia las universidades y las ha influido tan determinantemente que dicho modelo es hoy por hoy absolutamente dominante. En el contexto de cambios que vive hoy el país, ante la alternativa de una nueva constitución, que una nueva constitución se apruebe, vale la pena tener a la vista esta observación. Estamos frente a un modelo profundamente arraigado en la cultura investigativa de los chilenos. Un arraigo que ha tomado 40 años para afiatarse y por lo mismo no será fácil de alterar. A modo de ejemplo, quisiera simplemente aludir a la cuasi incapacidad que tenemos para referirnos al resultado de nuestro trabajo de otra forma más que como productos y a nuestra capacidad de trabajo en términos de productividad, términos de evidente origen industrial y mercantil. La imposición de estas denominaciones en el mundo de la investigación tomó decenios y hoy están instaladas tan profundamente que nos parece evidente que es así como debemos referirnos a nuestros escritos, a nuestras publicaciones, a nuestra obra, como dice la Valente. Si lo que se pretendiera es iniciar una tarea de desmontaje de este modelo, es necesario tener en cuenta que no es algo que simplemente se pueda hacer decretándolo. Si quisiéramos, por ejemplo, impulsar un modelo colaborativo de investigación,
nos toparíamos con un individualismo investigativo profundamente arraigado en la cultura de nuestros investigadores. No sería sorprendente, por ejemplo, que si pretendemos imponer este modelo colaborativo, lo que obtengamos en realidad, al menos en un primer momento, sea solo una sumatoria de individuos que se juntan convenientemente, pero que no logran en realidad un trabajo conjunto y realmente colaborativo. La tarea de reformar la investigación sin duda tomará tiempo y no seremos nosotros probablemente, sino nuestros alumnos o los alumnos de nuestros alumnos los que eventualmente lleguen a vivirla. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu exposición, también muy completa como todas las anteriores, y con muchos puntos que nos da que pensar. Así que te agradezco, Pepe, y le agradezco también a Pablo y Valentina por sus notables exposiciones. Vamos a dar pie a la conversación, a la discusión, y quisiera partir con una pregunta que nos ha dejado la directora de investigación, Carolina Navarrete. La leo, es abierta para los tres. Dice: estamos en un proceso de conformación de una red en artes y humanidades que se está liderando, ¿no es cierto?, donde participan al menos 14 universidades públicas y estatales de Chile. Entonces, pregunta: ¿cuáles acciones colaborativas creen ustedes que deberíamos levantar desde esta red para avanzar en la paridad disciplinar que mencionaba Valentina Bulo y para fomentar y reparar la diferencia estructural del quehacer de las humanidades en las universidades? Es una pregunta amplia, probablemente muy difícil, pero ahí les dejo la palabra si se animan a contestar. Pero ahí Valentina tiene harto que decir. Sí, le mandé por WhatsApp a Pato, y Pato se lo puedes mandar a la directora, por supuesto. Desde el semestre pasado estamos trabajando un grupo de académicos así de varias universidades, donde está Pablo también, ha participado harto, ha corregido harto el proyecto, y derechamente hicimos una propuesta de fondos interuniversitarios de investigación en artes, humanidades y ciencias sociales. Hicimos la tarea de traducir la crítica a propuesta, y además en un formato tan concreto como son bases de un concurso, o sea, ya es una bajada bastante terrenal, y en este minuto se mandó a distintas decanaturas, se recibieron los comentarios, en algunas universidades se trabajó en consejos de facultad, entonces el proyecto se fue enriqueciendo, y pedimos ahora al ministro, así que acción concreta, si quieren nos colaboran, o yo colaboro con ustedes, me ofrezco, le dije a Pato inmediatamente, para empezar a organizar esta manera, empezar a pensar qué es lo que nosotros entendemos por calidad, fundamentalmente. Ahí en esa propuesta hay un trabajo de meditación de cómo nosotros entendemos desde nuestra disciplina lo que es calidad de la investigación. Eso, así es que el documento es público, el que quiera lo puede pedir y también puede realizar observaciones. Ok, muchas gracias, Valentina. Hay una pregunta de Gabriel Saldías. Dice más o menos así, leo la pregunta, dice: algunos espacios han interpretado esto como la promoción de habilidades blandas, se refiere a las humanidades, ¿no? Tecnificando el aporte de las humanidades en habilidades concretas en detrimento de la investigación disciplinar. Y la pregunta es: ¿cómo observan ustedes el fenómeno de la instrumentalización de las humanidades y cómo podemos velar por su resguardo y fortalecimiento al mismo tiempo que por su utilidad práctica? Claro, ahí pareciera de que quiere resguardar también el tema, no solo el resguardo, sino que las humanidades tienen cierta utilidad, ¿no? ¿A ustedes les parece eso que es así o no? Creo que ahí Pablo tiene harto que decir. No, yo pensaba un poco lo mismo que estaba planteando Valentina respecto de experiencias que hemos tenido, ¿no? O sea, como la experiencia del Bicentenario, que hicimos ahí concursos
pero concursos muy abiertos también, sin las condiciones, claramente concursos no Fondesit fueron los que hicimos con bastante plata, pues hicimos como 700 millones, 800 millones, algo así, del proyecto Bicentenario, para estimular la investigación interdisciplinaria, el trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo no solamente entre académicos, sino también con los estudiantes, fuesen de pregrado o posgrado, con el resto de las universidades con preferencias estatales, casi exclusiva preferencia estatales, con una fuerte interacción con la sociedad, en la medida en que son disciplinas que, o sea, sin sociedad no existen estas disciplinas, uno podría decirlo así. Tú puedes trabajar en alguna fórmula matemática olvidándote de que existe algo así como la sociedad, pero no puedes trabajar en humanidades, ni en ciencias sociales, ni en artes, pretendiendo hacerlo de espaldas a la sociedad. En un campus donde las facultades de estas disciplinas justamente estaban de espaldas unas a otras. Entonces, por eso la importancia de ese trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo tenía que ver también con el tema de cómo tú logras establecer relaciones con el medio social que no sean solamente unidireccionales, o sea, bajo la fórmula de la noción de extensión o vinculación con el medio, sino que sean bidireccionales, o sea, donde la universidad aprenda del medio y también modifique sus propias estructuras y sus propias políticas y orientaciones en función de lo que ocurre en el medio, en el sentido de la circulación en el medio de conocimientos no acreditados. O sea, me parece que ese es un punto central. Nosotros trabajamos con conocimientos acreditados y acreditables, y eso es lo propio de la universidad, es típicamente propio, que termina siendo hegemonizado por lo que mencionaba Pepe hace un momento. O sea, justamente se ha establecido hay un formato unívoco de acreditación. Hay diversos tipos. Yo cuando hablaba de normalización estaba pensando justamente en eso, en cómo tú llegas a establecer un modo hegemónico de evaluar, de definir calidad, de definir incluso conocimiento, y de generar también una suerte como de distanciamiento entre la humanidad y la ciencia, que me parece también nefasto, porque creo que ahí hay un diálogo muy importante, una multiplicidad de diálogos que establecer entre la humanidad y la ciencia, que tienen que ver también con la posibilidad de contribuir a la sociedad, o sea, que tienen que ver justamente con este tema de la utilidad que tengan disciplinas como las nuestras. Y me parece que esa utilidad no es solamente el de las habilidades blandas. Las habilidades blandas se entienden un poco, hace mucho tiempo la empresa privada entendió eso y entendió que le convenía tener habilidades blandas para poder estimular sus capacidades para generar mayor crecimiento económico. Es una cuestión pero eso siempre bajo la fórmula de un servicio que nosotros tenemos que prestar, o sea, bajo una fórmula de subordinación, donde se pierde de vista justamente lo que son las especificidades y las contribuciones específicas que las humanidades pueden hacer a la sociedad, que yo creo que son absolutamente vitales, y sobre todo, diría yo, en América Latina, en un país como el nuestro, en una situación como la nuestra, una situación de cambio constitucional como el nuestro. Creo que ahí hay una tarea fundamental para las humanidades que cumplir, y que tiene que ver justamente con lo que podría llamarse en términos generales utilidad. Sí, bueno, muchas gracias. Hay aquí tal vez que Pepe lo resaltaba muy bien, un efecto que ha producido, por ejemplo, el caso de Fondesit sobre las universidades, que hay una externalización, ¿no? Es decir, finalmente las universidades han dejado de tomar decisiones respecto de qué es investigar, por ejemplo, definir o pensar qué es investigar, porque eso ya está definido por criterios externos, de alguna manera, ¿no? Como Fondesit, o por ejemplo, en el caso de posgrado y el modo como pensamos los doctorados, la CNA, por ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes precisamente el modo como se ha externalizado, como las universidades de alguna manera se han liberado de la misión o de la tarea de tener que pensar qué significa investigar o qué significa ser universidad? ¿Cómo eso influye o ha influido en el desarrollo de las humanidades, ¿no? Que de alguna manera hay como dos tipos de externalización. Uno que tiene que ver con estos criterios de investigación que son externos a la universidad misma, y que la universidad los ha acogido y que lo declaraba muy bien Pepe, pero también me preocupa la externalización respecto del medio, ¿no? Si pareciera de que la universidad ahora está mandatada a pensar conforme, por ejemplo, en el caso nuestro que estamos acá en la UFRO, en Temuco, parece que estamos mandatados a pensar conforme al territorio, que es esta nueva categoría que se instala, ¿no es cierto?, y que se pone en relación con la universidad, y que en cierto aspecto no es solamente un contexto que hay que tener
presente para hacer ciencia o para desarrollar las humanidades o las artes, sino que parece que se empieza a imponer de una manera tal que arriesga la libertad de pensar, ¿no? No sé cómo ven ustedes esta externalización que sufre la universidad, tanto a criterios en relación a criterios de investigación, como también en relación al territorio en el que la universidad está inserta. Yo no sé si eso pasa si se le dice lo mismo a las universidades en Santiago, como se nos dice a nosotros en las universidades regionales, que tenemos que estar muy atentas al contexto regional en el que estamos, particularmente al territorio, ¿no? No sé, tal vez Pepe allí quisiera comentar algo, o Pablo, o Valentina. Pucha, yo no estoy muy al tanto de lo que pasa allá, Pato. Lo siento que te sientas tan presionado a trabajar con respecto al proyecto. Bueno, una de las cosas interesantes que aparecen en la nueva Constitución es justamente que queda establecida la libertad de investigación completamente, ¿no? Y expresamente. Entonces, yo me imagino que el problema es siempre aquí, pero en mi opinión, ¿no? La imposición de ciertas alternativas, imponer ciertas alternativas como lo que se debe hacer, sin dejar abiertas posibilidades para otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y qué es lo que... Entonces mi esfuerzo siempre ha sido como rastrear de dónde vienen esas alternativas que se imponen y qué es lo que está detrás. Entonces, por ejemplo, ahora que expuse, me parecía interesante darnos cuenta o tomar conciencia en el fondo de que vivimos en una cultura de la investigación cuyo origen último es la dictadura y que eso está allá, ¿no? Y que tiene que ver con esa refundación, ¿no? Entonces, la discusión acerca de si vamos a reformar fondos y cómo lo vamos a hacer, creo que tiene que tener esa cuestión a la vista, ¿no? Me gustó mucho lo que comentaba el Pablo ahora de estos proyectos bicentenarios, no tenía noticias de eso. Por eso decía yo en algún momento, hace 10 años que empiezan a levantarse voces críticas. Ahí, por supuesto, estaba pensando también en el proyecto que estaba liderando la Valentina, de otros modos de... Quiero decir en el fondo una cosa que a lo mejor puede ser un poco polémica, que yo ni siquiera propondría eliminar el modelo Fondes, sino que dejarlo como una alternativa más. Así como pueden convivir distintas maneras de entender conocimiento. Y aludiendo a tu pregunta muy concretamente, yo pienso que es una alternativa, una posibilidad hermosa y realmente válida tener a la vista el territorio, y necesaria, sin duda. Pero creo que no es la única, ¿no? El problema siempre se produce con ¿qué es lo que quise decir con ese artículo sobre los papers? Siempre fue mi intención. Yo no dije no escriban más papers, ¿no? Hay que tener a la vista qué pasa con el paper, Pablo lo dijo muy bien ahora, y sigue siendo una manera de escribir, pero rescatemos la alternativa de escribir de otras maneras que pueden ser mucho más adecuadas para alguien o para ciertos contextos, ¿no? Entonces, creo que la cuestión es como abrir más que cerrar, ¿no? Y si alguien quiere dedicarse a investigar teniendo a la vista el territorio, como dices tú, me parece una posibilidad sumamente rescatable y válida. Lo que me complica es cuando empiezan a imponértela, y eso se refleja, por ejemplo, en cuestiones como las evaluaciones, y ahí es donde la cosa creo que empieza a hacer mucho ruido, porque la evaluación, y el Pablo también creo que lo dijo a la pasada, la evaluación creo que es la herramienta más poderosa de imposición de ciertos modos, de ciertos conceptos, de ciertas categorías, y ahí estamos un poco atrapados, pero tampoco del todo. Creo que ahí lo que hay que trabajar es que entendemos por evaluación, que también es otra cosa que se impone. Entonces estamos acostumbrados nosotros en la universidad a un cierto modelo de evaluación que es muy vertical y que viene de arriba y que excluye al evaluado, por ejemplo. Y si nosotros avanzáramos en otros modelos de evaluación, creo que avanzaríamos. Bueno, pero ya voy a callar. Ahí hay ideas sueltas a pensar lo que tú dices, ¿no? Yo quería agregar una cosa muy pequeña, o sea, justamente cuando me detuve en el concepto de pluralidad,
tiene que ver con esto mismo, Sí. significa, no puede reducirse a ningún modo, tampoco se trata de andar, y eso es como la base, para que pueda haber investigación, debe ser plural, esa es porque si no, y eso para cualquiera de las casillas, digamos. Entonces yo creo que de esa manera está respondido. Gracias. Pablo, tal vez. Sí, claro. Agregar algunas cuestiones porque, bueno, lo que ha dicho Pepe, lo que ha dicho la Valentina, como comparto totalmente. A ver, yo soy uno, Pepe sabe, yo soy uno de los que ha profitado de Fondesit. 34 años de proyecto en Fondesit, y renuncié a seguir concursando por razones, hace rato que tenía ganas de hacerlo, pero por razones egoístas, pero también lo que se podía llamar altruista, porque en un concurso de filosofía donde se ganan 10, 12 proyectos, me parece un problema estar ganando proyectos, ¿sabes? Aunque sea cada 4 años, aunque sea cada 3 o 4 años, todo eso, es un problema porque tú estás generando en este espacio donde no hay otra alternativa para mucha gente. Digo, no hay otra alternativa, no solamente para obtener fondos de investigación, poder seguir investigando, sino que para mantenerse en sus propios cargos en la universidad muchas veces, precisamente por los sistemas de evaluación, que solamente consideran como criterios válidos la obtención de estos fondos concursables, ¿no? En términos de investigación, dejando al margen en buena medida la docencia, dejando al margen a lo que se llama extensión o vinculación con el medio, como quiera que se las llame dentro de la universidad, no entendiendo que el conocimiento, no entendiendo que la producción de conocimiento no es solo aquella que define Fondesit, sino que hay justamente lo que se llama una pluralidad de formas de producir y de crear, yo diría más bien de crear conocimiento, que no son tomadas en consideración simplemente. O sea, ¿qué te justifica que tú no tomes en consideración, por ejemplo, columnas publicadas en periódicos como un elemento importante de creación de conocimiento social, por ejemplo? Tú podrías tener perfectamente criterios para definir una cuestión como esa, pero no, en Fondesit, por supuesto que si no reconoce artículos publicados en revistas que no están indexadas, imagínense lo que pueda pasar con otra cosa. Lo que pasaba, por ejemplo, en artes con los catálogos, las publicaciones en catálogos. En Chile son publicaciones muy fuertemente ensayísticas, tampoco pueden ser consideradas porque no tienen esa validación. Entonces yo decía, claro, hay un tema ahí, mi razón egoísta, entre paréntesis, no la dije, es que quiero dedicarme a escribir las cuestiones que me quedaron pendientes de todos los proyectos, que ningún proyecto se parecía al otro, entonces que con muchas cosas pendientes. El altruista tiene que ver un poco con eso, o sea, hay que darle un poco más de espacio en este sistema desastroso que impone justamente un único modo de generar conocimiento, un único modo de investigar, un único modo de mantenerse en la universidad, un único modo de ser validado en la universidad y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que ahí hay algo importante que hacer en el sentido de lo que decía Pepe, no se trata de eliminar Fondesit, no se trata de eliminar la concursabilidad tampoco, del todo, pero abrir alternativas a eso me parece súper importante. Yo lo conversé con Flavio, me acuerdo, en el momento en que iba a asumir la cartera del Ministerio de Ciencia. Y claro, me decía, bueno, pero es que no podemos eliminar crédito. No, pues no podemos eliminar la concursabilidad, evidentemente, además porque hay una inercia de todo este sistema, con la cual tenemos que tomar en consideración, que es lo que decía Pepe recién, o sea, que hay generaciones formadas en este sistema, y no podemos tampoco simplemente cambiarles completamente la pauta, sin producir un colapso, por así decir, a nivel académico, a nivel de generación de conocimiento también. Pero cuando uno considera lo que decía la Valentina, la cantidad de proyectos que quedan fuera por no alcanzar los 4.5 puntos de corte, el puntaje de corte, yo estuve en los consejos estos de Fondesit y Fondap, y en 2 años el puntaje de corte subió de 4 a 4.5. Fue una cosa muy impresionante. Y eso quiere decir que no solamente en humanidad, en ciencias hay líneas de investigación que se pierden simplemente porque no alcanzaron a cómo se van a mantener los proyectos. En humanidades, por supuesto, es dramático, pues la cantidad de gente que se ha incorporado a las universidades, que se ha incorporado a la academia, viniendo de doctorados y cosas así en el extranjero, o en Chile también, es enorme, es muy grande, y no están en condiciones de obtener estos fondos concursados. Entonces tienes que generar alternativas. O sea, no existe algo así como un Fondap de humanidades, por ejemplo.
O sea, llamémoslo así, que sería una cosa interesante, una cosa, cuando tú defines áreas prioritarias es algo interesante. Puede haber cosas que son complejas, discutibles y todo eso, pero a mí que me tocó evaluar el proyecto Fondar me parecieron súper interesantes, un modelo muy interesante, colaborativo, asociativo, de equipo, o sea, donde por supuesto las humanidades funcionan como una especie de, como, como asesor del hogar más o menos, pero, pero uno podría pensar en algo así. O sea, Anillo es una cosa que se concursa cada cierto tiempo. Ahora se abrió el concurso donde en humanidades está el tema de patrimonio. Súper importante ese tema de patrimonio, pero son cosas que son casi esporádicas, no podría ser, o simplemente inexistentes. Yo creo que eso es vital, generar ahí espacios para ese tipo de trabajo. Bueno, yo volvería a insistir en el tema de la interdisciplinaridad, es fundamental, y también nuestra capacidad de dialogar con las otras disciplinas, no solamente las que nos son inmediatamente afines, sino que con las disciplinas científicas, técnicas, etcétera. Creo que es vital esa cuestión, absolutamente vital. O sea, lo que hemos tratado de hacer en el doctorado nuestro es eso, es un doctorado de filosofía, pero de orientación interdisciplinaria, donde recibimos una cantidad de gente que hace investigaciones bastante diversas, y nosotros podemos comprobar la riqueza que eso, el enriquecimiento, más bien dicho, que eso significa en términos de conocimiento, en términos de diálogo, en términos de discusión, y de discusión no solamente interna dentro de un programa, sino que de discusión abierta hacia afuera. Eso también me parece súper importante. Pero ahí me salta la siguiente pregunta, porque todo lo que hemos de alguna manera, lo que ustedes han expuesto, claro, atañe a las humanidades, pero también uno podría decir atañe finalmente al modelo general, ¿no? Todo. Respecto de, claro, lo que es la investigación o cómo se entiende la universidad a sí misma, cómo se entiende en relación a diversos contextos territorial, políticas de investigación, etcétera, pero me queda la pregunta un poco suelta todavía respecto del lugar mismo de las humanidades. Es decir, hemos reconocido, o ustedes han reconocido diferencias, por ejemplo, entre eh, cómo, qué significa pensar o abocarse a las humanidades respecto de los modelos de las ciencias naturales, por ejemplo, en el ámbito de la generación de proyectos, de evaluación de proyectos, pero todavía queda como un interrogante respecto de la función misma de las humanidades en la universidad, ¿no? Es decir, ¿ustedes ven una especificidad respecto de que cumplen las humanidades? Por ejemplo, yo estaba pensando, pero así muy abruptamente también, así como han terminado las intervenciones abruptas, yo también he pensado abruptamente, eh, que claro, el modelo de investigación que tenemos hoy día nos precipita a tener que publicar, ¿no? Lo que significa que en la práctica de las disciplinas como la nuestra, la filosofía, corremos el riesgo de publicar cosas que no están bien pensadas de alguna forma, ¿no es cierto? O de publicar cosas más o menos repetidas finalmente, porque lo que está primando allí son los criterios, por ejemplo, respecto a la carrera académica, y tengo que cumplir tales o cuales criterios para ganar proyectos, etcétera, para vivir académicamente en la universidad. Pero queda como fuera la paciencia que requiere el filósofo para pensar, ¿no? Es decir, eh, creo que allí hay tal vez un gesto, no sé si sea propio de las humanidades o es más bien propio de la ciencia en general, pero es cierto cultivo de la paciencia para pensar que hoy día no tenemos, a propósito de todas estas políticas externas que se imponen en la universidad, ¿no? Yo no sé si eso sea un gesto propio de la humanidad o probablemente es más bien de la ciencia en general, pero como que nos vemos muy precipitados hoy día a publicar sin que eso que estemos publicando o realmente nos esté conminando a nosotros personalmente, que sean cuestiones que realmente nos importe comunicar, eh, o más bien estamos publicando, haciendo paper, etcétera, solo para poder hacer carrera académica, poder obtener financiamiento, etcétera, ¿no? Pero sospecho que eso tampoco es propio de las humanidades, sino que seguramente es algo más bien propio de la ciencia que está perdiendo, ¿no? Pero bueno, la pregunta es si ustedes ven una especificidad de las humanidades en la universidad, alguna función que ella debiera cumplir, resguardar, no sé. Sí, bueno, tú decías otra cosa ahí, Pato, no con respecto a eso, pero que yo pondría en términos de temporalidad, Sí, como sí, sí. más que paciencia. Creo que el problema es transversal, porque
el Pablo lo decía bien, no hay una cuestión como de una cierta temporalidad más que creo que previene como una cuestión más económica, como más de la economía, de la industria que se ha instalado en este otro ámbito, en la medida en que aquello que nosotros hacemos ha sido mercantilizado. Mm, ¿Ya? Eso, yo lo pondría en esos términos, y en tanto que ha sido mercantilizado, se tiene que acoplar a esta temporalidad industrial, por decirlo de alguna manera, mm. ¿no? Pero eso yo no creo que nos afecte solo a nosotros, de hecho nos afecta Exacto. un poco más dramáticamente a nosotros porque somos más resistentes a lo mejor, pero si tú ves lo que hacen los químicos o los biólogos, están bajo la misma presión Exacto. temporal. Claro, pero eso la pregunta es, entendiendo de que esa presión la estamos viviendo todos en el mundo académico, universitario, bueno, ¿cuál es la especificidad de las humanidades al respecto? Tanto como resistencia a esa presión o como el Yo lugar que podría, tiene... sí, si quiere, o sea, a mí me parece que es fundamental, un poco más mirado desde la filosofía que toda la humanidad, pero el resto de la humanidad también, lo que tiene que ver con la formulación de la creación de conceptos, digamos. Entonces, por ejemplo, me ha tocado trabajar en clases la semana antepasada con textos de estudiantes que traían textos de otra gente, por ejemplo, de la lectura de lo que es la hormona femenina y masculina, los temas típicos que se están discutiendo hoy día. Entonces, claro, en una especie de construcción de lo que hace la ciencia dura, con lo que son las hormonas y cómo eso llega y se traduce en femenino y masculino, digamos. Entonces, la ciencia necesita, la ciencia exacta, necesita agarrar conceptos para que lo que diga, diga, digamos. Y es ahí donde tiene que agarrar conceptos y nosotros trabajamos, me parece que como se llama, como carpinteros, digamos, tallando conceptos para hacerlo de una manera más gráfica. Yo creo que nuestra labor tiene que ver con eso y también tiene que ver con algo que de alguna manera mencioné, que le puse en el texto, decía remoción del horizonte de comprensión, Mm, digamos. mm. Entonces, eh, como que nosotros trabajamos directamente con el horizonte de comprensión, de posibilidades de comprensión, digamos. Entonces, por una parte, esta cosa como detallar conceptos y por otra parte, el trabajar directamente con el horizonte de comprensión de posibilidades, lo que es fundamental para lo que significa la elaboración de distintas de culturas y la renovación de estas culturas. Ujú. Eso. Estoy Claro. como perdón. No, dale, dale, Pablo. No, digo así que simplemente que estaba muy de acuerdo con lo que decía Valentina, que hay un tema con las humanidades que es que o sea, yo diría que las humanidades son conocimientos de singularidades, y esa es Mm, una cuestión que no puedes perder. O sea, una universidad sin eso ya no es universidad, mm, simplemente. O sea, sin ese modelo de conocimiento, que el modelo es como la episteme de las humanidades, y que tiene que ver con lo que decía la Valentina, ¿no? O sea, tiene que ver también con el tema, con la invención de conceptos que son requeribles para poder dar cuenta de singularidades, porque no puedes aplicar conceptos, no puedes aplicar, no puedes resolver categorialmente, por así decir, la especificidad de una singularidad de vida, una singularidad de tiempo, de época, de lo que quiera, en historia, en literatura, en todo, la singularidad de una obra, etcétera. mm, En el caso nuestro también la singularidad de los propios conceptos. Uno tiene que seguir trabajando ahí también con la vida misma de los conceptos. Entonces, tienes eso, pero también tienes el elemento crítico, que es lo que la Valentina está hablando en términos de remoción del horizonte de comprensión. Que es un elemento absolutamente inherente a la única manera en que tú puedes crear conocimiento en la humanidad es criticando justamente las formas de conocimiento heredadas. Entonces, es una cosa como de ese tipo. Entonces, tienes que remover horizontes de comprensión necesariamente. Incluso tus propios horizontes de comprensión tienen que ser remecidos para poder, ¿cómo se va?, encontrarse, confrontarse con las singularidades que te importan. Y una cuestión que yo creo que es vital también para nosotros es como tiene que ver con lo que decía tu Patricio, creo, es acordarnos qué es lo que nos hizo entrar en esto, qué es lo que nos hizo mm. querer hacer filosofía, cuál fue la pasión que nos movió a esto, el paso. Esa cuestión no podemos olvidarla.
Y el sistema actual de administración del conocimiento nos hace olvidar esa cuestión, ¿no? Como que nos fuerza a olvidar esa cuestión. Yo no quiero olvidarlo por ningún motivo. Y creo que es importante transmitirle eso también a los alumnos. A las alumnas y los alumnos llegan con esa onda, o sea, llegan en ese tono, en esa cuerda. Y esa cuerda hay que mantenerla vibrando de todas maneras. Sí, bueno, y la experiencia indica que cuando estos muchachos que entran a estudiar empiezan a darse cuenta que este mundo de la investigación y este mundo académico no tiene espacio para esas otras modos y esas otras razones. Lo que tenemos es la deserción de un montón de talentos. Yo eso lo he visto y lo he sufrido muy cercanamente. Hay gente que simplemente dice: yo en este lugar no voy a poder hacer, no voy a poder realizar esto que es mi vocación, porque voy a terminar escribiendo papers para ganar puntos, para después postular a proyectos para escribir papers para ganar puntos, y esta industria no me interesa. Así que yo quisiera como súper subrayar lo que acabáis de decir, Pablo. Yo hago ese ejercicio permanentemente, ¿no? Intentar recordar siempre por qué entré a estudiar filosofía, que habitualmente además es una, excepto la Valentina, digamos, pero es una decisión que uno toma cuando ya es un poco más grande, ¿no? Es muy habitual que uno da una vuelta y después entra a estudiar filosofía, y uno entra con ideas bien claras de qué es lo que quieres hacer. Y uno tiende a perderlo de vista, y es algo que no se debe perder de vista, creo. Toda la razón. Conversaba con el Pepe hace un par de días que yo quería estudiar filosofía de octavo básico. Antes de tener filosofía perseguía Yo también. Yo también lo perseguía mucho antes de tener la asignatura en el colegio. Yo ya quería estudiar filosofía. Hacía coloquios con las muñecas. No tenía muñecas, Pepe. En lugar de peinarla. A peinarla. Fue una observación discriminatoria la de Pepe. ¿Por lo de las muñecas? No, para nada. Yo tenía muñecas. Yo tenía muñequitas también. Claro, no hay ningún discrimen. Bueno, quisiera leerles algunos comentarios que han estado llegando acá en este chat. Esto es bien raro, ¿no? Tener que leer. Acá, por ejemplo, Lucio Revén, que es profesor de psicología, dice: excelentes exposiciones, mucho en qué pensar y actuar. Me siento afortunado de haber escuchado estas ideas y proposiciones. Cintia Sat Lefort, acerca de la servidumbre voluntaria en referencia a Quinet, destaca el esfuerzo intelectual activo en el rechazo al pensamiento autónomo. Lo expuesto me recordó a eso. Saludos. Andrés Sáez, de Historia, profesor de Historia, dice: las humanidades son algo que remite a lo clásico y universal en cuanto a seres humanos. La lógica territorial, regional, es una nueva forma de limitar esa universalidad del saber y del conocimiento, limitada no solo por la aplicabilidad pragmática, empresarial, sino por una variable geográfica. Debe haber vinculación con el medio, pero no limitar el conocimiento, que debe ser universal. La mirada debe ser global, según él. Profesor Cristian Perucci, también de Historia, dice: lo que dice la profesora Buono es visible como una obsesión por el dato duro y como la clave de la eficacia del pensamiento y la elaboración científica. Son algunos de los comentarios que nos han ido llegando. Estimados colegas, bueno, yo les quiero dar las gracias por esta amena discusión, esta amena conversación. Yo creo que nos vamos todos con bastantes más preguntas que respuestas, y eso me parece que es extraordinario, ¿no? Es decir, respuestas han habido, por supuesto, cada una de sus posiciones ha sido una respuesta, pero que nos ha hundido más bien en problemas a seguir pensando, y que tiene que ver, creo yo, con una de las cuestiones que caracteriza el quehacer de la filosofía, que antes que ser una disciplina, una ciencia, un arte, lo que sea, es más bien una actitud, ¿no? Pareciera que la filosofía es un tipo de actitud crítica, donde el que la practica es un sujeto más bien confundido antes que aclarado, ¿no? Es decir, me parece, ¿no? Por lo menos, al menos es mi experiencia personal de la filosofía, que busca la aclaración, por supuesto, pero buscar la aclaración significa hundirse en los problemas, no abandonar los problemas, no querer resolverlos de manera inmediata, y creo que este breve seminario ha tenido un poco esa particularidad, ¿no? Es decir,
ante la pregunta ¿qué lugar tienen las humanidades en la universidad actual? Ustedes han acogido esta pregunta de manera muy problemática y nos dejan con muchos más problemas de los que teníamos, de los que habíamos llegado acá antes de este seminario, y eso me parece estupendo, y ojalá que se sigan dando este tipo de instancias para seguir discutiendo un problema que es muy, lo voy a decir coloquialmente, muy heavy metal, ¿no? Es decir, muy, muy, muy difícil de plantear, sobre todo en tanto que estamos involucrados en ello, ¿no? Estamos teniendo que responder a diversas instancias externas a la universidad, porque de alguna manera la universidad ha renunciado también en parte a tener que definirse ella a sí misma, ¿no? A pensarse a sí misma. Hay una burocratización, una gestión del conocimiento que, claro, no es del todo amigable con una cuestión que decía Pablo tan importante, ¿no? Parece que pensar en el ámbito de la humanidad es pensar las singularidades, o que también decía Valentina y rescataba ese carácter plural también que tiene lo singular cuando citaba a Jean-Luc Nancy, ¿no? Claro, yo no sé si tal vez con esto sería la última pregunta, a lo mejor me dieron ganas de hacer la última pregunta. Tal vez con esto uno tendría que decir que las humanidades, o al menos como pregunta, no tienen por función construir conocimientos, ¿no? Es decir, creo yo que las humanidades son más sensibles, o al menos la filosofía, al hecho de que el conocimiento también se produce en uno, ¿no? Es decir, ese pensar la singularidad tiene que ver también con cierta afección que vive el filósofo, ¿no? No lo sé, lo dejo como una pregunta, tal vez si la quieren contestar o si no, no. Yo decía simplemente que algo que tiene mucho que ver con lo que decías tú y que decía Pepe, que cuando tú hablabas de la paciencia y Pepe de la temporalidad, tiene que ver con eso, o sea, es interminable. Yo decía, justamente tiene que ver con lo inconmensurable de las singularidades que nos interesa conocer, yo creo que es. Entonces, en ese sentido, pensar que hay algo así como un resultado es problemático. Y justamente todo el sistema hegemónico de administración del conocimiento contemporáneo apunta a resultados y no a procesos. Exacto. También en Fondart. También te apunta a resultados más que procesos. Entonces, ese es uno de los temas centrales de donde yo creo que hay que atacar el sistema, es generar el espacio para que los procesos sean posibles. Los procesos que de todas maneras se producen, ¿te fijas? Pero no le estás dando ni una pelota a esos procesos. Y en esos procesos están ocurriendo cosas fundamentales, porque lo que ocurre en los procesos son las ocurrencias, y las ocurrencias son la base de todo conocimiento posible. Una última cosa que quería decir, a mí si hay una cosa que me fascina, dos cosas, perdón, fue cortito. No hay problema. Uno, que me fascina mucho, estaba leyendo los comienzos de la polis ateniense. Entonces, y esto surgió de un estallido social. El comienzo de la polis, porque estaba la tiranía, obviamente, antes estaba Esparta, que quería ocupar los ciudadanos, por supuesto, ese grupo selecto ateniense, se tomaron la bulé, la asamblea donde se tomaba la decisión, que es muy bonito, se llamaba voluntad a la asamblea, es muy bonito. Se tomaron la bulé y resistieron durante 3 días y se fueron a encerrar los tipos de Esparta a la Acrópolis, y al final los ciudadanos los cercaron y los tipos se les acabó la comida, así que se tuvieron que ir. Entonces, 2 años después, Clístenes estableció todas las reformas políticas, sociopolíticas de Atenas, y es muy impresionante de ver cómo surge una suerte como de nueva constitución a partir de un estallido social en Atenas que ya sabemos cuáles fueron las consecuencias posteriores de toda esa cuestión, pero tiene que ver justamente con algo así como estar en proceso, entender que la tarea de construcción de una comunidad es interminable. No solamente construcción de conocimientos, sino la construcción de una comunidad al mismo tiempo posible e imposible. ¿Sí? Entonces, creo que el momento que vivimos tiene mucho que ver con eso y tiene que ver también con como la capacidad de, o sea, como diría, como la audacia de imaginarnos en un futuro posible. Yo creo que eso es una cuestión central. Y creo que este tema constitucional nuestro ahora tiene que ver con eso. Esa misma audacia, yo diría, está en el siglo XVIII, en el paso de la historia natural a las ciencias biológicas, a las ciencias de la vida y todo eso. También, máxima cercanía con la filosofía. Los tipos eran especuladores. Tenían que especular todo el tiempo, porque se encontraban con cosas rarísimas. Se encontraban con corales que no sabían si eran vegetales, si eran minerales o si eran animales. Es decir, se vino abajo el reino, los 3 reinos aristotélicos con eso. Entonces, eso es fascinante, esos momentos son totalmente fascinantes porque tienen que ver con esa audacia de abrirte a un futuro que es totalmente imprevisible. ¿No? Y ahí construyes algo, efectivamente, pero construyes algo que es un proceso.
no un resultado. Esa es la gracia de la cuestión, yo creo. Exacto, no, totalmente de acuerdo. Yo quería Vale. agregar, no nos metemos mucho ahí porque no hemos, en este sentido de que las humanidades se han acomodado al sistema de la ciencia exacta, nos hemos acomodado al concepto, a la distinción de lo que es científico. Entonces ahí nosotros como que nos quedamos calladitos, digamos, para poder acoplarnos un poco a lo que se entiende por conocimiento científico. Y ahí, o sea, pongo ahí lo que estaba diciendo Pablo, digamos, en primer lugar, acentuar lo que tiene que ver con los procesos, y procesos de forma no teleológica, o sea, procesos que no siempre llevan a alguna parte, porque justamente, y en este sentido, por eso digo, a lo mejor con el canon de lo que es conocimiento científico, la gratuidad en términos de que no necesariamente se tiene que llegar a alguna parte, sino, y ahí pongo el ejemplo del bosque nativo, digamos, el que haya un ecosistema de saberes por el ecosistema de saberes, no porque tal sirva para tal cosa, es fundamental. Y me parece que las humanidades ahí tienen bastante que decir, digamos. Y también quería retomar, porque yo creo, Pato, conociendo tus investigaciones, que lo de la paciencia lo pusiste con su qué. Y Pablo también lo tomó en el sentido de esa pasión, y yo trabajo afectividad también como tema, digamos. Me parece que justamente la tonalidad de las tonalidades o el espectro de tonalidades que se abren desde las humanidades, entendiendo que los otros también trabajan con otros tonos, el tono del rigor cuantitativo es una tonalidad también, entendiéndolo también como no separado de una racionalidad determinada, y en ese sentido también es una cuestión a pensar. En ese sentido sí puede pensarse como paciencia, pero también con, ¿cómo se llama? Como una especie de atracción por las cosas también. Entonces también hay eso lo quiero decir solamente como una especie de atracción. Estoy pensando en Fourier y en todo mundo amoroso, y en esas constelaciones pasionales, digamos, que son las que organizan a los astros. Pero pensando un poco en eso también. Bueno, sí. Sí, eso tiene que ver también, creo yo, y ya con esto termino, tal vez con el hecho de que, no sé si el filósofo, pero me imagino que toda persona que se dedica al saber de una u otra manera está como interpelado por algo, ¿no? Es decir, hay un problema que nos está de alguna manera atrayendo, y cuya claridad respecto a por qué nos atrae ese tipo de problemática no es necesariamente muy aclarada para el sujeto, ¿no? Es decir, tiene que ver un poco con el hecho de que hacer filosofía es una actitud, sí, pero una actitud donde no somos totalmente dueños de por qué hemos asumido, por qué seguimos asumiendo esa actitud, ¿no? Somos dueños tal vez respecto de tomar la decisión de que queremos mantenernos en ella, pero ¿quién la ha motivado? Eso es algo que sigue siendo de alguna manera ajeno a nosotros, por lo menos ajeno al dominio nuestro, ¿no? Bueno, yo les quiero dar las gracias nuevamente. Ahora sí vamos a finalizar. Quiero aprovechar también de dar las gracias a la dirección de investigación, particularmente a la directora de la dirección, Carolina Navarrete, que ha estado acompañándonos, no de manera presencial en este momento, por las razones que ya expuse. También a los colegas del área de investigación filosófica que apoyan este tipo de instancias, que están detrás de todo este tipo de seminarios o instancias de conversación y de diálogo. Y particularmente, especialmente a cada uno de ustedes, a Pablo, a José, a Valentina, por haber aceptado esta invitación, que enriquece un poquito más la discusión, espero que acá en la Universidad de la Frontera, pero también a un nivel un poquito mayor, ¿no? Un poquito más amplio, sobre las humanidades en la universidad y sobre
cómo queremos pensarnos, cómo queremos seguir avanzando, y ojalá que este tipo de instancias no solo sea escuchado por académicos, sino también sea escuchado por las autoridades de las universidades en las que estamos involucrados, ¿no es cierto? Yo sé que acá sí, de hecho es la dirección de investigación que ha motivado este encuentro, pero es muy importante que las autoridades también estén escuchando y estén abiertas a pensar un poco el lugar de las humanidades en la universidad, ¿no? Cosa que, bueno, no lo sé. Es al menos una inquietud. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Y espero que nos podamos encontrar pronto en otra instancia de conversación. Hasta luego. Gracias a ti, Patricio, y a Carolina Navarrete, que se reponga lo más pronto posible también. Y muy contento de haber estado acá. Y pues creo que la conversación entre nosotros, sobre todo de universidades estatales, sobre todo de Santiago con regiones y todo este tipo de cosas en este país tan centralista, es absolutamente vital, fundamental. Así que encantado de participar en esto y nuevamente muchas gracias. Gracias, sí, gracias, Pato. Gracias por la organización. Cuídense mucho, un gusto verlos. Sí, que estén muy bien. Gracias, un gusto verlos en este tipo de cosas.